El libro de Deuteronomio es considerado uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Es como si el libro fuera el pivote que conectara los primeros 4 libros de la Biblia con el resto de los libros históricos. Si pueden poner el gráfico, ustedes ven, Deuteronomio está en el medio. Por un lado los libros que ya hemos visto del Pentateuco y por el otro el resto de libros históricos. Comprender esos otros libros históricos y aún lo que los libros proféticos contienen es algo que depende en gran medida de lo que nosotros comprendamos del libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos permite ver por qué pasaron cosas que nosotros vemos en los tratos de los profetas y los reyes, como vamos a señalar un poco más adelante. De manera interesante fue el libro de Deuteronomio, el libro con que nuestro Señor se defendió durante sus tentaciones en el desierto. O sea que el mismo uso que el Señor le dio a este libro nos enseña a nosotros la importancia del mismo. Génesis nos dejó con la familia de Jacob con una posición privilegiada en Egipto. Éxodo inicia con esa familia convertida en nación y en esclavitud y nos narra la liberación milagrosa con que ellos salieron de allí. Levítico destaca los términos en que un Dios santo se iba a relacionar con su pueblo, mientras Números nos contó la historia de la terrible descalificación del pueblo para entrar en la tierra prometida y cómo Dios levantó una próxima generación para poder hacerlo. Y ahora llegamos a Deuteronomio. ¿Cuál es el contexto entonces o la situación histórica del libro de Deuteronomio? Bueno, que el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida, a punto de entrar. Moisés ya se había visto en esa postura. Cuando nosotros vimos la semana pasada que ellos habían llegado hasta Cades Barnea. ¿Recuerdan ustedes? Ya se había visto, Moisés había visto algo. ¿Cometería el pueblo entonces el mismo error de estar allí viendo esa tierra prometida y no poder entrar? Es como si hubiera un suspenso en la historia. Aquellos se habían comprometido a ser fieles. Cuando ustedes leen Éxodo, el pueblo había dicho, sí, nosotros vamos a aferrarnos a Dios y vamos a cumplir sus mandamientos, nos comprometemos. Sin embargo, cayeron en el desierto y fueron cortados de entre el pueblo de Dios, como dice Éxodo. ¿Y qué pasaría con esta nueva generación? Dice el autor Roger Crooks, Moisés sabía que también él estaba a punto de morir, descalificado de entrar al lugar de la promesa por no tratar a Dios con una reverencia santa delante del pueblo. Su última acción como líder era congregar a la nación y renovar el pacto con Dios. Y esa frase es clave. Deuteronomio trata de la renovación del pacto con Dios. En esa renovación pactal, Moisés retó a la nueva generación a abrazar las obligaciones de un modo que la previa generación había dejado miserablemente de hacer. O sea, he aquí otra vez, a las puertas de la tierra prometida. ¿Realmente van a entrar? ¿Se comprometen con el Dios del cielo a ser fieles? Bueno, el contenido del libro de Deuteronomio trata en gran medida acerca de eso. La renovación del pacto entonces es central en el tema del libro. Deuteronomio contiene elementos comunes a los tratados que se hacían entre los pueblos. Había recuento de eventos históricos hasta la fecha en que se firmaba un tratado. Había la enumeración de reglas que debían regir las naciones. Y al final estaban las bendiciones y maldiciones si alguna parte dejaba de cumplir con su compromiso. Bueno, eso mismo nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio. O sea que en ese sentido, Deuteronomio es esa renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Y vamos a ver ese recuento histórico, vamos a ver esas estipulaciones del pacto y vamos a ver esas maldiciones y bendiciones si ellos realmente obedecían o no obedecían los términos del pacto. Y vamos a hacerlo con varios
encabezados. Son miradas. Vamos a echar primero una mirada hacia atrás o una mirada al pasado en los primeros 3 capítulos. También hay una mirada hacia arriba, la mirada hacia Dios. Hay una mirada hacia abajo, con principios que les debían llevar a ellos a tener los pies sobre la tierra. Y luego una mirada hacia el futuro, lo que ellos tenían por delante. Veamos en primer lugar una mirada hacia atrás. Los primeros 3 capítulos hacen un recuento histórico de lo que había ocurrido hasta la fecha. Y 2 elementos son esenciales en ese recuento. La fidelidad de Dios, que les preservó, que les guardó con mano poderosa, y la infidelidad de ellos. La fidelidad de Dios y la infidelidad de ellos hacia los términos del pacto con el Señor. Y Moisés les recordó que fue Dios mismo quien les ordenó entrar y poseer la tierra. Dice en el versículo 6 del capítulo 1, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y dice el versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí vemos una conexión entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. La promesa a Abraham venía a tener un cumplimiento físico, territorial, con el pacto mosaico. Para la nación de Israel, ellos tenían una tierra prometida que iban a poseer. Moisés les recuenta entonces cómo la misión de llevarles hasta las fronteras de la tierra prometida no fue un trabajo que él hizo solo. Y él también les recuenta cómo él tuvo la ayuda de muchos otros que sirvieron de jueces para con el pueblo. Él estableció, recuerden, gente sabia que le ayudara a discernir entre los problemas que habían entre el pueblo. Él dice, señores, esto yo no lo hice solo. Luego pasa a hacerles el recuento de los 2 espías. ¿Qué ocurrió cuando ellos estaban allí en Cades Barnea y envían estos 2 espías? Y me llamó mucho la atención la forma en que describió Moisés el desierto que ellos habían pasado. Dice en 1:19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. O sea, miren cómo lo describe. Todo aquel grande y terrible desierto. Dice por ahí, eso fue lo que nosotros vivimos. Esa es la historia de donde nosotros venimos. Era un desierto terrible. Y una vez más la directriz del Señor a poseer la tierra. En el versículo 21 del capítulo 1, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Ellos tenían que ejercer fe, creer a Dios, confiar en Dios y entrar y poseer la tierra. El pueblo propuso la idea entonces de enviar espías. Eso es lo que Moisés les recuenta, le lo dice en el versículo 22. Y Moisés estuvo de acuerdo con la propuesta, versículo 23. Y a pesar de que el reporte con el que ellos regresaron era un reporte bueno, esa tierra es buena, tiene esto, tiene aquello, trajeron frutos de la tierra que mostraron lo bueno que era, se rebelaron como quiera al mandato del Señor. Y Moisés les dice, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dice que ellos en sus tiendas, ellos empezaron, esta agua que está aquí es vieja. Es buena esta agua, gracias Eduardo. Ellos estaban en sus tiendas murmurando. Yo me imagino la murmuración en todo el campamento. Y oigan lo que ellos le atribuían a Dios. Jehová nos aborrece y nos ha sacado para que nos mueramos aquí. Era un atrevimiento, o en buen dominicano, una frescura, una locura. Ahora, nosotros tenemos una imagen de lo que era esa... esa tierra fértil en Jericó. No sé si tienen la fotografía eso es un oasis fértil en Jericó. O sea, ellos se encontraron de salir de ese desierto grande y terrible a ver un oasis maravilloso, una tierra fantástica.
Eso debió hacerles ver que Dios es bueno de lo que le estaba dando. Sin embargo, la reacción de ellos no fue así. Es la descripción tan maravillosa que se da de la tierra, un recordatorio del huerto del Edén. Algunos lo ven de esa manera. El paraíso perdido siendo en un sentido recuperado y dado por Dios para ellos. Pero a pesar de las exhortaciones que Moisés les hizo para que confiaran en el Señor, el pueblo desmayó en incredulidad y fueron castigados duramente, como ya nosotros vimos en el libro de Números. Dice Deuteronomio 1:29, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, ¿no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar? Con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Dice, yo andaba con ustedes. Todo el tiempo he estado acompañándoles. Y ahora ustedes creen que yo les voy a dejar. La narración no resume mucho los eventos. O sea, da muchos detalles de lo que ya habíamos leído, ya sea en Éxodo, ya sea en Números. Da muchos detalles. Y uno se pregunta, ¿y por qué tantos detalles? Y yo creo que es como si se buscara martillar lo que había ocurrido en las conciencias de los israelitas. Señores, recuerden que esto fue lo que pasó. No se olviden de esta experiencia. Nosotros tendemos a ser olvidadizos. No tomamos en cuenta las actuaciones de Dios. Y es uno de los temas del libro, el hecho de que nos olvidamos, y particularmente nos olvidamos de Dios. Y oigan la reacción de Dios en el versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. El seguir a Dios me recuerda esos mandatos de Cristo en el Nuevo Testamento, sígueme. La fidelidad a Dios, se usa esa palabra en el libro de Deuteronomio, se muestra en uno adherirse al Señor, estar adherido, apegado al Señor de corazón. Y dice, Caleb, ese se adhirió a mí, me siguió. Dijo, también contra mí se airó Jehová por vosotros, está diciendo Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él le hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, que eran aquellos que ahora estaban escuchando a Moisés decir este relato. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Dice, eso fue lo que pasó. Recuerden los hechos de Dios. Y Moisés les recuenta hasta el hecho de que a pesar de haber reconocido el pecado, ellos dijeron, es verdad, hemos pecado. Ellos determinaron intentar conquistar la tierra prometida y subir por ellos mismos solos, sin la bendición de Dios, y pagaron un alto precio por esa desobediencia. Y el Señor les aconsejó, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Pero no hicieron caso. Ellos tenían que chocar contra la piedra ellos mismos. Ellos tenían que caerse ellos mismos. Y Deuteronomio es un gran recordatorio acerca de las consecuencias de la desobediencia. Regresaron llorando, y dice el texto, llorando delante de Dios. Llorando por la terrible derrota que ellos habían sufrido. Pero Moisés dice, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni prestó atención a vuestro oído, a vuestra voz. Dios no prestó atención a esa oración. Hermanos, si hay cosas terribles, una de ellas tiene que ser el hecho de que Dios no nos escuche. Como ustedes no me prestan atención a mí, yo no lo voy a escuchar a ustedes. Este no es el único lugar en que nosotros vemos eso en las Escrituras. El capítulo 2 narra qué sucedió con algunos de los pueblos por donde ellos cruzaron. Pero no deja de enfatizar el juramento que Dios les hizo de que ellos no iban a entrar. Yo juré, no entrarán.
Dice, y la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Hermanos, eso no es una lectura agradable, pero es lo que está allí en la palabra de Dios. El Señor no les dijo que los enemigos no eran fuertes. El Señor les dijo, no, ciertamente hay enemigos que son fuertes. Lo que les dijo es, yo voy a pelear por ustedes, no tengan miedo. Pero ellos cayeron presa de la incredulidad. Dice Deuteronomio 2:25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dice, no importa que sean fuertes los pueblos, es que yo voy a poner temor en ellos. Dios iba a hacer algo que ellos no podían hacer. Dios estaba a favor de ellos. Y el Señor llegó incluso a endurecer el corazón de los reyes para empecinarlos en atacar a Israel, para vencerlos. Eso mismo hace Dios. Pero el tema que domina todo el libro, hermanos, es la esperanza de entrar en la tierra prometida. A la luz de lo ya vivido, el suspenso es, ¿lo lograrán? ¿Será este pueblo fiel para entrar? Tenían una gran responsabilidad delante de ellos. Esa fue la mirada hacia el pasado, una mirada hacia atrás. El libro también ahora les lleva a echar una mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia el Señor, los capítulos 4 al 11. Algunos consideran el versículo 7 del capítulo 4 como un texto clave del libro. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dice, ¿hay otra nación que tenga el privilegio que ustedes tienen? Del Dios cercano que nosotros tenemos. El pueblo no solo debía tomar en cuenta la historia, lo que la incredulidad y la rebeldía habían causado en la generación que salió de Egipto. Ellos también debían mantener la vista en el Dios del cielo. Tener a Dios como Dios, hermanos, tiene implicaciones. Y una de ellas es el amor y el temor que debemos a su persona. Respetar a Dios significa respetar la ley de Dios. Y eso es un tema abundante en el libro. Respetar a Dios significa respetar la ley de Dios. Su ley es una expresión de su naturaleza. De hecho, así como encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús hablando de que quien le ama obedece sus mandamientos, el libro de Deuteronomio también enseña que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Para que nosotros veamos cuánto reflejó el Señor del contenido del libro de Deuteronomio en su ministerio. No podemos, hermanos, ser indiferentes a las palabras de Dios sin que eso implique el ser indiferentes a Dios mismo. Dice Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El Señor no asumió que los padres traspasaron la ley a sus hijos, tal como la entregó en Sinaí, los 10 mandamientos. Él les repite los 10 mandamientos en Deuteronomio. Por eso el nombre del libro, segunda ley. Cuando el pueblo recibió la ley en el libro de Éxodo, sintieron gran temor y le pidieron a Moisés que fuera él quien hablara con Dios y no ellos. Y se comprometieron a obedecer. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. O sea, Moisés les está recordando ese compromiso que hizo la otra generación. Nosotros oiremos y haremos. Y hay muchos sinónimos sobre la obediencia en el libro de Deuteronomio. De aquel que hace la ley de Dios, la oye, la practica, presta atención. Y de manera que nosotros podemos decir por un lado que amamos a Dios, decir que amamos la palabra, la leemos, pero no necesariamente hay una docilidad, una mansedumbre del corazón hacia las cosas que Dios nos manda.
Y debería de entristecernos ver en nosotros esa dualidad de corazón. Cuando a veces somos muy fieles teniendo el devocional y venimos a todos los cultos, oímos mensajes en la iglesia, en internet, damos seguimiento a conferencias. Y otra muy distinta es nuestro empeño en poner por obra lo que Dios nos manda. Y cómo nosotros nos excusamos porque, no, Dios entiende por qué yo en eso no estoy obedeciendo. Y buscamos justificaciones mil, hermanos. Bueno, Dios estaba tratando con su pueblo así. Israel se había comprometido a obedecer y no obedeció. Y una vez más, el suspenso del libro de Deuteronomio es, ¿podrá serlo la segunda generación? ¿Por qué Moisés relata esta historia entonces con lujo de detalles? Para que vieran la seriedad del asunto. El corazón de Dios es el que está expresado en el capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oigan el corazón de Dios. Yo lo que quiero es el bien de ustedes. ¿No han apelado así ustedes al corazón de vuestros hijos? Cuando hay algo de por medio, algo serio, ustedes, yo lo que quiero es el bien tuyo, mi amado hijo. Dios está diciendo, ¿quién diese? Eso es Dios hablando. ¿Quién diera? Pero Él es Dios. Dios quiere hijos obedientes. Dice, es para que le vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Yo quiero bendecirlos es. Pero Dios dice, yo no voy a bendecir a una gente en la rebeldía. Yo no voy a complacer la rebeldía de sus corazones, está diciendo el Señor. Y luego allí en el versículo 32 del capítulo 5 dice, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis días largos en la tierra que habéis de poseer. El deseo de Dios era que ellos conocieran la bendición de la obediencia, que les fuera bien en la tierra prometida, que prolongaran sus días. Ese es el deseo del Señor. Y en ese contexto les instruye sobre lo que debían hacer aún con sus hijos. El famoso texto de Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Wow, qué texto tan poderoso. No deja que la familiaridad de este pasaje opaque en la implicación, el significado, la profundidad de este mandamiento. ¿Cómo hemos estado amando a Dios? ¿Estás seguro que tú estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Dice, así es que Dios quiere. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, ese es el ambiente de tu hogar, lo que está diciendo. Tu movimiento en tu tienda y alrededor de tu tienda muestra que tú estás aferrado a la palabra de Dios. ¿Somos nosotros ejemplos de esto y nuestros hijos testigos de ese apego a la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros traspasando esa palabra a sus corazones? ¿La estamos repitiendo cuando estamos en el camino, al acostarnos, cuando estamos en la casa? ¿Estamos repitiendo estas palabras? Pero eso no es legalismo, pastor, que hay que tener esto y hacer aquello y hacer lo otro. Los fariseos cayeron en muchísimas cosas. Sí, el legalismo es una cosa y la obediencia es otra. Y la obediencia a Dios incluye amar su palabra y estar tan aferrados a su palabra que hablamos de ella. Como nosotros sabemos por la enseñanza del Señor, lo que hablamos es un índice de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué reflejan tus palabras de lo que hay en tu corazón? Yo les hablaba de ese seguir a Dios del que la Escritura habla. El texto que habla acerca de esto dice Deuteronomio 10:12, lo que Dios exige ahora pues Israel es
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, ese es el tipo de apego, de obediencia que Dios quiere para contigo. Más adelante, estoy buscando aquí otro texto. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. No solamente es obediencia, es la implicación del corazón, la involucración del corazón en lo que tú estás haciendo. Y por eso entonces viene un tema recurrente del libro. No se olviden del Señor. Si tú te olvidas del Señor, te olvidas de su ley. Si no te deleitas en la ley de Dios, terminarás haciéndolo como una carga pesada. Si es una carga pesada, tarde o temprano tú dejarás de obedecer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso que dice en el capítulo 6, versículo 10, versículo 12, lo repite en el capítulo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Versículo 19. Mas si llegareis a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Qué quiere Dios? Una obediencia de corazón, una obediencia de amor, una obediencia comprometida. La palabra que se usa para el tipo de apego que tenemos que tener hacia la palabra de Dios y hacia el Señor de la palabra, es la palabra con la que Ruth se apegó a Noemí. ¿Recuerdan en el libro de Ruth? Es la misma palabra con la que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y su madre se unirá a su mujer. El tipo de apego que Dios quiere para con nosotros es unirnos con ese tipo de apego que vivió Ruth, que vivió Adán, apegarnos, aferrarnos a nuestro Señor. Cuídate de no olvidarte. Y luego habla en el capítulo 6, versículo 24, habla de la importancia del temor de Dios y la necesidad de obedecer los mandamientos, dice, delante de Él. Y se puede obedecer los mandamientos de Dios de otra forma. Pero me llamó la atención, dice, obedecer delante de Él. En otras palabras, con la conciencia de la presencia de Dios. Vivir con la conciencia de la presencia de Dios. Que fue lo que vimos con el libro de Levítico. Y luego en el capítulo 8, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Por eso es que yo llamo a esta sección una mirada hacia arriba. Todo es en referencia a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque nosotros estamos mirando a Dios. Porque estamos dependiendo de Él. Porque le amamos, porque le tememos, porque estamos apegados a Él, le seguimos a Él. Él es la columna de fuego y de nube que nosotros seguimos en nuestra vida. ¿Y cómo hoy? Pues a través de su palabra. Pero ven ustedes, ¿qué le da orientación a la vida? El que hacemos lo que hacemos por amor a Dios. Hermanos, no vivamos la vida religiosa por amor a la religión. Nosotros somos discípulos de Cristo porque amamos a Cristo. Y nosotros hacemos lo que Él nos manda hacer porque estamos apegados a Él, aferrados a Él. Nuestra vida es Él. Y eso es lo que está tratando Moisés con el pueblo de Israel en estos contextos. El capítulo 7 en ese sentido contiene una fuerte advertencia contra la idolatría. Ellos debían de cuidarse de asumir las costumbres de los pueblos a su alrededor. El Señor no quería que ellos hicieran alianzas con ellos ni que se emparentaran con ellos. Dice, porque se desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros. Dice, yo quiero que ustedes sean fieles nada más conmigo. No le den su afecto a nadie más. Dice, porque tú eres pueblo santo, Deuteronomio 7:6. Santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Qué privilegio Dios le estaba dando a ellos
El Señor quiere un pueblo santo para Él. Y hermanos, eso no ha cambiado. Dios quiere un pueblo santo. Eso no ha cambiado en nada. Y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para no ser succionados por la cosmovisión de este mundo, sino renovar nuestro entendimiento según la voluntad de Dios. Los tiempos pueden cambiar, nuestras costumbres y prácticas pueden aparecer y desaparecer, pero el pueblo de Dios debe ser santo porque Dios es santo. El capítulo 7 también nos da un adelanto de un tema que será ampliado al final del libro, el tema de las bendiciones, de la obediencia a los términos del pacto. Dice el capítulo 7, versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra. Bendito serás más que todos los pueblos. Y lo mismo en el capítulo 11, cuando le dicen en el versículo 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, etcétera, etcétera. Dice, yo les voy a bendecir. Otro peligro del que el pueblo es advertido en esta sección es el de robarle la gloria a Dios. Él dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado a los enemigos de delante de ti, diciendo, oh, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Dice, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia. Dice, no pienses que tú eres la gran cosa. Yo sencillamente te escogí. No nos gusta muchas veces que nos recuerden las malas experiencias. Recuerda lo que tú hiciste aquella vez. Ay, no me recuerde eso, ya eso pasó, ya eso pasó. Bueno, Dios les está recordando muchas malas experiencias en Deuteronomio. Y Dios les está diciendo, no se olviden de lo que ustedes hicieron en el pasado. No lo vuelvan a hacer. No lo vuelvan a hacer. Acuérdate, capítulo 9, versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. O sea, no te olvides de lo que ha pasado. Fuisteis rebeldes y la ira de Dios descendió sobre vosotros. Debieron ser recuerdos muy dolorosos para ellos. Muchos de ellos eran niños cuando eso sucedió, con memorias imborrables de esos acontecimientos, pero el Señor quería que no se olvidaran. Solo ante una intercesión de 40 días y 40 noches de Moisés, el Señor desistió de destruir el pueblo. Hermanos, es una narración terrible. ¿Y cuál fue el argumento de Moisés? La promesa que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, por esa promesa, no lo destruyas. Y Dios no destruyó al pueblo. La historia desemboca en 2 nuevas tablas de piedra que Moisés tuvo que labrar, igual a las primeras. El Señor no se acomodó al pueblo y dijo, ok, vamos a vivir sin ley ahora. No, tengan la ley. En ese contexto Dios les hace un llamado a circuncidar el corazón y a guardarse del endurecimiento del mismo. Circuncisión del corazón. No es una obediencia externa, es del corazón. También les advierte de la soberbia del corazón. Dice, fueron 70 personas las que descendieron a Egipto. Y sin embargo, ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Fui yo que los multipliqué. Esa sección termina con el tema de las bendiciones y las maldiciones sobre el tapete una vez más. En el capítulo 11, versículo 26, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué trae eso en el ambiente? Imagínense este pueblo a punto de entrar y Dios le dice, señores, yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Y yo le estoy poniendo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Dios, la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y les dice, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí una fotografía de los montes Ebal y Gerizim. Desde un monte leían las bendiciones, de otro monte leían las maldiciones. Ahora, las maldiciones eran muchísimo más en número que las bendiciones. Y llama la atención eso en el contexto del libro de Deuteronomio. Pero es ahí la mirada hacia arriba que ellos tenían que hacer.
Pero también Dios les da que les pide que tengan una mirada hacia abajo. Y yo no voy a abundar mucho en esto por causa del tiempo. Voy a pasar algunas cosas rápidamente. Pero los capítulos 12 al 26 les da muchas directrices para que ellos sepan vivir con los pies sobre la tierra. Por lo que ellos iban a vivir una vez entraran. Las cosas no iban a ser todas color de rosa. Y ellos tenían que tener en cuenta muchas cosas para que la vida social entre ellos fuera buena. Para que la vida religiosa se desenvolviera correctamente. Les dio instrucciones acerca de los sacrificios, la vida de adoración. Dice, ustedes ahora van a adorar en el lugar que yo escogiere, le dice el Señor. Y Dios les designa un lugar donde ellos tenían que hacerlo. Ellos antes eran nómadas. Y ahora está diciendo, va a ser en el sitio donde yo les diga. De manera que cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere. Les dan leyes dietéticas, directrices sobre los diezmos, advertencias contra la idolatría, más instrucciones sobre adivinos y falsos profetas. Y lo que llamó mi atención sobre esto último es la manera que Dios dice que Dios utiliza a esos para probar a su pueblo, a los falsos profetas. Dice Deuteronomio 13:3, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice, yo levanto falsos profetas para ver qué es lo que hay en el corazón de ustedes. Señor nos guarde de que nuestro corazón no se desvíe tras los falsos maestros y sus enseñanzas. Igualmente les advierte del peligro de las malas influencias de familiares y amigos. Dice Deuteronomio 13:6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están a nuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Verdad que es una lectura cruda? Pero así de celoso es el Señor. Obviamente no vivimos bajo estas directrices porque no estamos bajo una teocracia hoy en día. Pero el sentimiento de Dios hacia el desvío del corazón es el mismo. No dejemos de que nuestros corazones se desvíen de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que eso era un pecado grave para Dios cuando lo habla en esos términos? En esta sección encontramos leyes referentes a la remisión de deudores. Cada 7 años se había estipulado el perdón de las deudas. Y dice la razón, para que así no haya en medio de ti mendigo. Y el cuidado de Dios hacia los necesitados en el pueblo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Imagínate, se perdonaba la deuda cada 7 años. Imagínate que se acerca el año de remisión y viene alguien a pedirte prestado. Mira acá, ya la fecha de que remisión de perdonar la deuda se está acercando y él viene a pedirme unos cuarticos ahora. Ahora escucha lo que el Señor estipuló. Deuteronomio 15:7. Y cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, cerca está el año de séptimo y de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. En otras palabras, mira la necesidad que la persona tiene y no estés fijándote nada más en el asunto de si te lo podrá pagar o no te lo podrá pagar. No estamos bajo la teocracia, no tenemos años de remisión, pero yo estoy diciendo, hay un corazón que Dios está expresando aquí, que es lo que yo estoy tratando de transmitir. Hay leyes sobre la esclavitud, muchas cosas, hermanos, pero no tengo el tiempo. Finalmente, una mirada hacia adelante, Dios le pide que tengan. Y ese es el punto dramático del libro. ¿Qué sucederá finalmente? Luego de la triste tragedia de la generación que salió de Egipto, el pueblo tiene la oportunidad de entrar. ¿Lo van a lograr? ¿Aceptarán el reto del Señor?
Dice el capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Y luego en el versículo 19, os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un momento crucial, decisivo. Pero el punto no era si solo se iban a entrar o no a la tierra prometida, sino si ellos iban a experimentar bendición o maldición. Pueden entrar, pero después que entren, experimentarán la bendición de Dios. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Solamente para dar una muestra de las maldiciones que hay en el libro. Un pacto condicional, un pacto que tenía una obediencia que ellos tenían que seguir. ¿Qué iban ellos a hacer? Hermanos, este libro es lo que nos permite entender otras cosas que pasaron en la historia de Israel. El reino de Israel se dividió en dos, porque ellos no fueron fieles al pacto. Y encontramos la explicación de eso en 1 de Reyes 11, cuando lo que pasó con Salomón. Dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, porque no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. La infidelidad al pacto tuvo consecuencias. Y por eso hubo conflicto con todos los reyes, con los profetas. Conflicto tras conflicto. Y fueron aún llevados al exilio. Primero el reino del norte, luego el reino del sur. Y todo como consecuencia de la infidelidad al Dios del pacto. Tiene consecuencia la infidelidad a Dios. Cuando uno lee estas cosas, uno dice, wow, pero es imposible. Poder permanecer con la bendición de Dios es imposible. Con todos los requisitos que hay en estos libros, es imposible. Y yo creo que ese debe ser el sentido que nosotros debemos experimentar. Y con esto concluyo, hermanos. Solamente les pido que me den 2 o 3 minutitos. Jesús en Deuteronomio. Cuando uno termina de leer el libro y uno ve todas estas maldiciones, uno dice, oh Señor, estamos bajo la maldición de Dios. El libro termina con la muerte del siervo de Dios, Moisés, que solo pudo ver la tierra desde el monte Nebo, de lejos. Y dice allí en el 34:10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pero recordamos una profecía del capítulo 18, donde en el versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y qué evento viene a vuestras mentes con esa expresión? A él oiréis. Fueron las mismas palabras que se escucharon desde el cielo cuando Jesús fue transfigurado en presencia de Moisés en Marcos capítulo 9 versículo 7. Y escucha también las palabras de Pedro en Hechos capítulo 3. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os es anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, etc. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y luego en Deuteronomio 31, el Señor instruye a Moisés para que escriba un cántico que él tenía que enseñar al pueblo. Y la imagen principal de ese cántico es Jehová como la roca del pueblo. Él es la roca, Deuteronomio 32:4. Y menospreció la roca de su salvación, Deuteronomio 32:15. De la roca que te creó te olvidaste, Deuteronomio 32:18. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, Deuteronomio 32:30. La roca, la roca, la roca. Y esa imagen es la misma a la que se hace referencia en Éxodo 17, que el pastor Suel predicó recientemente en nuestra congregación, cuando Dios ordena a Moisés a golpear la roca, donde el Señor dice, yo estaré sobre esa roca. En otras palabras está diciendo, esa vara que tú has usado para traer castigo y juicio sobre los israelitas, es la misma vara con la que yo te estoy diciendo, golpéame y yo bendeciré a mi pueblo. Y brotó agua a borbotones para sustentar a su pueblo en medio del desierto. Y encontramos en el Nuevo Testamento
a nuestro Señor Jesucristo, presentado por Pablo cuando en 1 Corintios capítulo 10 dice que Cristo es esa roca. Cristo es nuestra roca. Él nos bendijo. Cristo la roca fue golpeada y herida en nuestro lugar, como el golpe sobre esa piedra que padeció el Señor en Éxodo 17. Jesús fue herido en nuestro lugar para que la bendición que pecadores no merecen venga a ser nuestra. ¿Y dónde fue herida esa roca? En la cruz del Calvario, donde experimentó los horrores de nuestra maldición. El libro de Deuteronomio nos deja con ese problema de maldición. Somos malditos, nuestros corazones son como los de los israelitos. No podemos escapar al hecho de que en algún punto hemos quebrantado la ley de Dios, estamos bajo maldición. Pero gloria a Dios que proveyó una solución. Maldito es el colgado en un madero, como dice Pablo citando Deuteronomio en Gálatas capítulo 3. Cuánto amor hacia viles pecadores. Hermano, yo creo que solamente en el cielo entenderemos la dimensión de lo que Cristo hizo en nuestro lugar, poniéndose como maldición por nosotros. ¿Recuerdan cuando el Señor estuvo hablando a los judíos diciendo: a mí me llaman comedor, glotón y bebedor? Dice, a Juan el Bautista le llaman esto, a mí me llaman un comilón y bebedor de vino. Despectivamente le llamaban de esa forma. ¿Saben dónde aparece esa frase en el libro de Deuteronomio? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante. Si alguien tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta donde viva. Este nuestro hijo, dirán, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Lo que los fariseos estaban diciendo al aplicar esa expresión a Jesús es que Él era el hijo contumaz y rebelde que merecía la pena de muerte. Y la realidad es que Él era el hijo amado del Padre, a quien había que oír. Ellos eran los rebeldes. La realidad es que Jesús tomó sobre sí la maldición de nuestras propias rebeldías para que nosotros viniésemos a ser los hijos de Dios. Aleluya. Nosotros los que quebrantamos todos los términos del pacto, somos salvos porque quien guardó perfectamente el pacto murió en nuestro lugar. El libro de Deuteronomio nos deja en una situación desesperada. Pero esperad, todo el plan que se desenvuelve de ahí en adelante es para mostrar la salvación de nuestro Dios. Y cómo Dios se comprometió a bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué gracia, la bendita gracia de Dios. Vamos a alabarle.